La inflación en Uruguay tuvo en marzo una nueva desaceleración y se ubica en el registro acumulado a 12 meses en 2,94%, el menor valor en casi 70 años, y por primera vez la medición perforó la parte baja de la banda de flotación del Banco Central, que tiene su objetivo entre 3 y 6%. Por otro lado, las exportaciones de bienes uruguayos cerraron el primer trimestre del año con un crecimiento del 9% frente al mismo periodo del 2025, aunque se proyecta para el cierre del 2026 una leve caída en el valor total de las ventas al exterior. El hijo de Mario Cardama y otros dos gerentes del astillero Cardama enfrentan penas de 3 años de cárcel luego de declarar en el juicio laboral por la muerte de un trabajador en 2022. El Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley integral de reforma del Código del Proceso Penal, elaborado por un grupo asesor integrado por técnicos de diferentes instituciones. El Ministerio de Salud Pública presentó la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030, que busca reforzar el marco legal en torno a esta temática. Argentina recuerda hoy el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, ocurrida hace 44 años. La guerra duró 74 días, murieron 649 argentinos y también tuvo ecos en Uruguay. La Embajada de Irán en Uruguay publicó la carta en la que el presidente de ese país, Masoud Pezeshkian, condena la decisión del gobierno de Argentina de declarar persona no grata al representante diplomático iraní en Buenos Aires, a quien le dio 48 horas para abandonar el país. Buenas noches, ¿cómo andan? Aquí está el firme en jueves de Semana de Turismo, Info Capital, edición central, una hora de información y ya mismo desarrollo. Les cuento que el hijo de Mario Cardama, recién lo escuchábamos a este tema en modo adelanto, el hijo de Mario Cardama y además otros dos gerentes del astillero enfrentan penas de 3 años de cárcel en España, luego de declarar en el juicio laboral por la muerte de un trabajador en 2022, instancia en la que habían negado toda responsabilidad. Además de las penas solicitadas para los gerentes, hay un cuarto imputado, un jefe de equipo, el único que durante el juicio asumió su responsabilidad por lo ocurrido el 24 de noviembre de 2022, ante lo cual la Fiscalía pidió que se le rebaje la pena a poco más de un año. Según explicó, la empresa le ordenó cortar el tráfico para sacar del taller un camión con una pieza de 7 toneladas. Entonces pidió a 2 obreros que le ayudaran, tomando uno de ellos un cartel de pare, mientras que el otro, Iván CC, de 42 años, se quedó observando. Al pasar a su lado, el camión pisó un cable y la pieza le cayó encima. Si yo supiese que la carga llevase una única eslinga, no habría dejado salir al camión. No me aseguré de que no hubiese nadie en la zona, indicó y agregó. Me parece muy triste que no tengan la decencia de pedir perdón. La referencia era para Mario Cardama y para sus 3 gerentes, entre ellos Borja Cardama, director del Departamento de Prevención de Riesgo, para quien su defensa pidió la absolución culpando al transportista por no asegurar la pieza. Sin embargo, la Fiscalía considera que la causa fue el cable y que Borja fue responsable de que estuviese en el suelo y de no haber avisado. En esta parte del juicio, desarrollada entre el 10 y el 13 de marzo, también declaró como testigo Mario Cardama, como director general del astillero. Dijo que su empresa tiene medidas de seguridad por encima de las legales y que el cable estuvo en ese mismo lugar el 50% del tiempo desde hace 40 años. Sin embargo, después del siniestro, lo mandó a soterrar. Ahora se espera que en las próximas semanas se conozca el fallo, que además de los 3 años de cárcel para los 3 gerentes y 1 año para el jefe del operativo, como supuestos autores de un delito de homicidio por imprudencia, prevé un resarcimiento económico para la familia de la víctima de casi 610.000 euros. Tema conexo. Reino Unido ofreció 3 patrulleras oceánicas a Uruguay por un valor de $60 millones y se sumó así a la lista de países en la que ya estaban China, España, Brasil y Estados Unidos, que expresaron la voluntad de donar o vender embarcaciones a la Armada Nacional Uruguaya desde que el 13 de febrero se anunció la rescisión con Cardama. De acuerdo con la información brindada por medios especializados, Uruguay analiza la oferta hecha por Reino Unido, que es atractiva desde muchos puntos de vista, incluyendo el económico, a un costo de $20 millones por unidad. Los 3 buques, el Tyne, el Sever y el Mersey, son definidos como la espina dorsal de la Armada inglesa en el patrullaje costero y lucha contra la pesca ilegal desde hace más de 2 décadas, estando previsto darlos de baja en 2028.
La tripulación es de 30 efectivos y como armamento disponen de un cañón Oerlikon de 20 milímetros y sistemas de navegación y patrulla estándar, aunque recientemente le agregaron electroópticos ligeros para mejorar la vigilancia. Según los medios especializados, la limitante es que no pueden operar helicópteros embarcados más allá de una plataforma para reabastecimiento. Esta condición estuvo presente en todas las licitaciones anteriores porque el hangar y la plataforma de vuelo multiplican el radio para detectar eventuales amenazas o infracciones. Esta oferta se suma a otras recibidas por Uruguay desde que el 13 de febrero el presidente Yamandu Orsi anunció la rescisión del contrato con Cardama para construir 2 patrulleras por 82 millones de euros. Desde el Poder Ejecutivo se sostiene que la necesidad de patrulleras no está en discusión y que este año se resolverá, pero sin dar más detalles sobre fechas o la modalidad. Ahora cambiamos de tema y pasamos a uno de los asuntos del día, porque la inflación volvió a desacelerarse en marzo y alcanzó el 2,94% en términos interanuales, lo que significa el menor valor en casi 70 años. Además de que por primera vez la cifra quedó por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central del Uruguay. El índice de precios del consumidor que releva mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas registró en marzo un dato histórico, según el informe oficial publicado este jueves. Es que la suba acumulada a 12 meses pasó de 3,11% en febrero a 2,94% en el último mes, siendo este el valor más bajo desde 1956, cuando se había ubicado en un 2,72%, según consignó el diario El País. Así, la inflación continúa por debajo del centro del rango meta del Banco Central, que es de 4,5%, aunque por primera vez perforó el límite inferior de dicho objetivo al estar por debajo del 3%. A su vez, en el primer trimestre del año la inflación acumulada fue de 1,68%, la menor para ese periodo desde el inicio del 2009. De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Estadísticas, el 0,41% de suba de los precios en marzo se explica por las incidencias de las categorías transporte, recreación, deporte y cultura, servicios de educación y seguros y servicios financieros. En el caso del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, experimentó una baja del 0,05 puntos porcentuales en marzo a raíz de la baja de precios de las frutas, hortalizas, tubérculos y legumbres. Otro asunto, las exportaciones de bienes uruguayos cerraron el primer trimestre del año con un crecimiento de 9% frente al mismo periodo de 2025, pero el Instituto Uruguay 21 proyecta para el cierre de 2026 una leve caída en el valor total de las ventas al exterior. Se conoció el dato de las solicitudes de exportación de productos uruguayos en marzo, incluidas las zonas francas, que superaron los 1.100 millones de dólares, con un aumento del 7% en comparación al mismo mes del año pasado. Las ventas al exterior de carne bovina, celulosa, productos lácteos y concentrados de bebidas impulsaron el comercio, según el reporte que difundió Uruguay 21. Durante el mes, la Unión Europea fue el principal destino de las colocaciones, seguido de cerca por Brasil, China y Estados Unidos. A su vez, tomando los datos del primer trimestre, las exportaciones totalizaron más de 3.150 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 9%. Pese a esta evolución positiva, el reporte de la agencia del gobierno incluye una proyección de las exportaciones para el cierre del 2026, que prevé una leve caída en el monto total exportado del orden del 3%. Esto se sustenta en un contexto global de menor dinamismo del comercio y una alta heterogeneidad en el desempeño entre los distintos rubros exportables. El informe señala que la soja tendrá en el año una incidencia negativa relevante, afectada por un escenario de precios internacionales deprimidos y menores rendimientos respecto a la campaña anterior, en un contexto de condiciones climáticas adversas. A esto debe sumarse una reducción significativa en las exportaciones de ganado en pie, tras los niveles excepcionalmente altos alcanzados en el 2025. En contrapartida, se proyecta una evolución positiva de rubros como la colza, que duplicaría sus exportaciones, y una recuperación de las ventas al exterior de la celulosa. Agenda de la Salud. El Ministerio de Salud Pública presentó la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030, que busca reforzar el marco legal al respecto de esa temática. El documento establece una serie de medidas que define como prioritarias y propone la revisión del marco normativo de la temática. En el caso de la Ley de Salud Mental, se buscará avanzar en su reglamentación y se hará foco en la unificación de datos de salud mental en la Historia Clínica Electrónica Nacional y en la reducción de tiempos de espera. La estrategia también estipula la creación de un plan de desinstitucionalización de personas internadas en centros asilares, que además establezca fechas fijas para su cierre o reestructura.
También se propone el desarrollo de unidades de corta estadía en hospitales para la atención en situaciones puntuales. Por otra parte, el documento propone medidas para la prevención del suicidio. Entre ellas, el fortalecimiento del primer nivel de atención a personas en riesgo y el desarrollo de una estrategia para prevenir segundos intentos. En cuanto al tema drogas, se plantea rever el funcionamiento de centros de tratamiento, promover una mayor fiscalización del mercado informal y revisar la normativa vigente sobre sustancias legales. Por último, se pondrá el foco en programas que trabajen con el bienestar de adolescentes y jóvenes, como Ni Silencio ni Tabú. Presenta Antel. El futuro lo creamos juntos. Ahora hablaremos de trastorno del espectro autista como gran tema. ¿Por qué? Nos lo cuenta Diego Martini desde uno de los móviles. ¿Cómo andas, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes para vos, todas y todos. Así es, justamente hoy 2 de abril se celebra el Día Mundial de Visibilidad del Trastorno del Espectro Autista, TEA, y para eso vamos a conversar con María José Fernández, integrante del colectivo Todos Pertenecemos. María José, gracias por estos minutos. Contanos un poco qué implica este colectivo, cómo se formó y qué buscan desde allí. Bien, en realidad el colectivo Pertenecemos es una gran red de apoyo a familias, que bueno, lo que busca es brindar información, dar sostén, soporte y luchar por los derechos de las personas autistas. Un poco surgió con ese fin y hoy por hoy continuamos las acciones para lograr ese propósito, ¿verdad? Que se respeten los derechos de las personas autistas. ¿Cuántas personas con TEA se calcula que hay en nuestro país? Bueno, en realidad esa es una pregunta un tanto compleja. En el último censo se decidió incluir esa pregunta como para tener una realidad un poco más clara. Y estamos hablando de unas 20.000 personas más o menos. Pero bueno, es un número que nos dice y a la vez no, porque muchas personas no están diagnosticadas o bueno, no quisieron responder a la pregunta, en fin. Hoy, 2 de abril, en este Día Mundial de la Visibilidad, ¿cuáles son las mayores dificultades que se generan acá en nuestro país para las personas con TEA, para su familia también? Bueno, de hecho, hoy es un día sumamente importante, muy significativo a nivel mundial para dar visibilización, pero para las familias también es un día de reflexión clave. Manejamos una realidad muy compleja y sostenemos una realidad en silencio, que es las barreras en la inclusión educativa. Creo que hoy es principalmente el desafío que enfrentamos día a día. Por diversas razones, ¿no? Falta de formación docentes, falta de ajustes y adaptaciones curriculares y de infraestructura en los centros educativos. Por otro lado, también la figura del asistente personal, que es un acercamiento, es una figura de sostén y de apoyo para un alumno, está trancada hace varios años. ¿Hubo recortes allí también? Hubo recortes y hay más de 7.000 familias en lista de espera, así que bueno, para nosotros, si bien hoy es un día importante para visibilizar, también es un día importante para hacer un llamado a la población a reflexionar y apoyarnos y bueno, a la sociedad en general. Y para las personas con TEA que ya no son niños o niñas, ya son más grandes, ¿cuáles pasan a ser los mayores desafíos? Hace algunos años se incluyó, por ejemplo, el collarín que mostraba que una persona tenía TEA. Bueno, sí, de hecho, creo que hoy por hoy los niños siguen recibiendo más apoyos, sobre todo en los primeros años a partir del diagnóstico, pero a medida que la persona va creciendo y se va haciendo adulta, esos apoyos van siendo cada vez menos, ¿no? Esa es la realidad actual. Con respecto al collar, me decías la pregunta. Sí, hace algunos años surgió, eso ha cambiado un poco la realidad de las personas que ya se manejan con autonomía, de cómo son vistas, por ejemplo, en el transporte colectivo o en organismos. Sí, ha cambiado, hay un acercamiento también a la población porque es gratuito, es ley, pero aún falta mucho en la parte de formación, de educación, de que las personas sepan y sean conscientes para qué sirve el collar y lo puedan identificar claramente. Sí. ¿Cómo se acerca a alguien y cómo llega alguien a Todos Pertenecemos? Y bueno, más bien del boca a boca. Hoy por hoy tratamos de usar mucho las redes sociales para acercarnos a familias. Sabemos que ese es un lugar donde es más fácil poder acercarnos. Pero bueno, esta es una buena forma de darnos a conocer y de que sepan que el colectivo está para apoyar en el diagnóstico y para poder acercar información y lo que sea que una familia necesite, sobre todo al comienzo, que es más difícil. Bien. Te hago una última consulta sobre eso. ¿Sigue habiendo complicaciones también en la forma de detectar que una persona tiene TEA por parte de a nivel médico, porque no hay preparación también en ese aspecto? Sigue siendo un desafío enorme. Ahora hay un proyecto que está por terminar, que es el DSM-6, que es un nuevo manual para justamente poder mejorar la especificidad de los diagnósticos y el poder detectarlo mucho más temprano, más temprana edad. Gracias, María José. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Volvemos entonces, Martín, con esta información, recordando que hoy, 2 de abril, es el Día Mundial para visibilizar justamente el trastorno del espectro autista. ¿Te quedó algo? Perdón. Me quedó algo, discúlpame. Solamente invitar a todos el próximo 11 de abril a las 16 horas en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva. Nos vamos a reunir para movilizarnos y seguir peleando por los derechos de nuestros niños y adolescentes. Bien, gracias. Volvemos ahora sí a Estudio, Martín, contigo. Gracias, Diego, equipo e invitada. Ahora cambiamos de asunto. La Intendencia de Montevideo montó un stand de salud en la Criolla del Prado, donde la población puede hacerse análisis y también vacunarse contra diversas enfermedades. Tenemos las 3 vacunas, estamos en la campaña de vacunación y tenemos gripe, COVID y sarampión. Por el stand de salud han pasado más de 1000 personas. Obviamente que vacunas llevamos alrededor de 700 ya dadas, 700 personas, que de esas personas se dan 2, 3 vacunas cada una, ¿no? Lo que estamos haciendo es prevención de enfermedades transmitidas sexualmente y lo que se hace es, bueno, mediante preservativos internos y externos se les entrega consejería y folletería vinculada al tema y además información sobre las policlínicas que hay en todo Montevideo. El stand funciona entre las 12 y las 19 horas y cuenta con un espacio lúdico para entretener a los niños mientras los adultos se vacunan o testean y una sala de lactancia. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Cambiamos de asunto ahora, les contamos que la Comisión de Vecinos contra el Mega Basurero de Empalme Olmos comenzó una campaña de recolección de firmas para reunir el 15% del padrón electoral local necesario para promover un plebiscito e intentar prohibir la instalación en esa localidad del nuevo vertedero proyectado en el departamento de Canelones. Esto ya se lanzó hace cerca de 3 semanas y estamos casi por alcanzar el número necesario ya, o sea, la gente se volcó a firmar, pero hay que juntar más firmas de lo requerido porque siempre hay algún porcentaje de rechazo. Nosotros pensamos que en poco tiempo vamos a alcanzar esa cifra que nosotros queremos duplicar, ese 15%. Creemos que lo vamos a conseguir por la manera en que la gente está pidiendo para firmar. Y bueno, después se verá en las urnas, en ese referéndum, a ver si la gente se vuelca a votar. Nosotros esperamos que sí, para proteger a Empalme Olmos y ponerle un freno a este autoritarismo que ha tenido la Intendencia durante años, que ni siquiera nos reconoce, nos invisibiliza, o sea, no nos escucha, parece que habla de ganado. Bueno, hemos pedido reuniones con Leñani, como lo hicimos con Orsi en su momento, que se escondió y no se reunió con nosotros. Leñani va a ser 1 año ahora de que le solicitamos una reunión para ver este tema, que es muy importante, y no ha contestado ni siquiera. Con el Consejo, ¿no? Con el gobierno local. Otro asunto. UTE exportó energía eléctrica a Argentina este martes durante casi 3 horas por una potencia equivalente a la mitad de la demandada en Uruguay en ese momento. Según informó UTE, el traspaso de energía fue un apoyo de emergencia que se realizó a solicitud de la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico de Argentina, conocida como CAMESA, a raíz de un pico de consumo registrado en el país vecino debido a las altas temperaturas. El apoyo uruguayo transcurrió entre las 19:12 y poco más de las 22 horas y alcanzó una potencia de 830 megavatios, lo que equivale a casi la mitad de la demanda uruguaya en ese momento. La energía exportada fue mayoritariamente nacional, aunque una parte fue de origen brasileño, que ingresó a nuestro país a través de la planta conversora ubicada en Melo y una vez en Uruguay, posteriormente se transfirió a Argentina. Según dijo la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, a El Observador, para generar la cuota parte uruguaya de la energía transferida, el ente recurrió a sus fuentes de generación térmica, incluyendo la Central Valle. Para ello fue necesario usar 144 metros cúbicos de gasoil, volumen que Cabrera definió como marginal. Además, también se usaron 6 metros cúbicos de fuel oil motores. Desde UTE se aclaró que, como es habitual en este tipo de casos, la energía exportada será devuelta también en energía y que por la energía que circuló en tránsito desde Brasil recibirá el pago por peaje por uso de su infraestructura. Más de la agenda de ese ente, porque UTE analiza construir una planta para la carga de autos eléctricos en el predio de la Gremial Única del Taxi, con hasta 14 terminales y uso compartido con la población, según explicó a Infocapital el presidente de la Cámara Empresarial mencionada, Oscar Dourado, quien dijo que los taxis eléctricos son menos del 6% del total de la flota.
Hay más de 3.150 taxis, creo que son. Hay solamente 150 o 170 autos eléctricos. Estamos trabajando con UTE para hacer un parque de carga en la gremial, pero de uso mixto, que sea de uso para el público y los vecinos de la gremial y también para el taxi. Ven las autoridades con muy buen ánimo que nosotros tengamos en un área privada, como ya estamos con 2 cargadores que entran los vecinos a cargar y que está vigilada esa zona las 24 horas, que tiene higiénicos, que hay una cafetería que está hasta las 22 horas. Entonces, en la parte de atrás de la gremial, que tenemos un estacionamiento muy importante, tenemos un proyecto de poder poner 12 o 14 cargadores que van a estar siempre custodiados y vigilados con seguridad. Sabemos las dificultades que tienen los cargadores en la vía pública y vamos a trabajar en conjunto con las autoridades de UTE para desarrollar eso. El Poder Ejecutivo, o el Gobierno en todo caso, apunta a reformar el Código del Proceso Penal. Abordará ese asunto desde uno de los móviles Martín Duarte. Martín, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Martín. Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Sí, el CPP, como tú decías, el Código de Proceso Penal va a estar en el foco de la discusión ahora en el Parlamento, porque el jueves pasado el Poder Ejecutivo, a partir de lo que fue un trabajo con distintos técnicos vinculados al sistema judicial, bueno, elaboró este proyecto que propone algunos cambios con el que está vigente, que es el del año 2017. Si les parece, vamos a hacer un resumen de los principales cambios que propone el Ejecutivo y que ahora abordará justamente el Poder Legislativo. La reforma del Código del Proceso Penal es una propuesta que surgió desde el Poder Ejecutivo elaborada por un grupo asesor técnico, integrado por juristas y representantes del sistema de justicia, y que desde la semana pasada ingresó para su estudio en el Parlamento. La reforma propone una serie de cambios que se centran sobre todo en las investigaciones penales y pretende acotar la duración de los procesos. El nuevo código pretende llevar al máximo de 1 año para las indagatorias y en el caso de penas menores, los tiempos puedan acotarse a 9 meses. Los cambios proponen reforzar las garantías de víctimas e imputados y establece una expresa instrucción para que los fiscales no presenten a los imputados públicamente como culpables antes de emitir un fallo, para evitar el escarnio público. En cuanto a las víctimas, el proyecto establece ampliaciones en las potestades en el proceso de quienes hayan sufrido un delito, haciendo énfasis en los acuerdos reparatorios y en que las víctimas podrán impugnar las resoluciones judiciales que les afecten directamente. La ampliación de la libertad anticipada es otro de los cambios que se someterá a debate en esta reforma. Según propone el nuevo texto, se incluirán los delitos de rapiña con privación de libertad y copamiento, y la extorsión dentro de la lista de penas que podrían recibir la libertad anticipada ante 3/4 partes de la pena cumplida. Asimismo, en los casos que los delitos sean leves, la reforma propone evitar la pena de cárcel y los antecedentes penales en el caso de un acuerdo con las víctimas. Bueno, vamos a profundizar un poquito más y también tener opiniones acerca del tema con Juan Raúl Williman, abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, para conocer aspectos, decíamos, ahora la discusión y los posibles cambios también de este proyecto van a pasar por el legislativo, pero bueno, ¿qué opina la academia? ¿Qué opinan los abogados? Bueno, Juan, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿Qué mirada haces acerca de estas modificaciones que se elaboraron con la participación también de distintos, en este caso a través de lo que fue un consejo asesor técnico, ¿no?, que elaboraron este plan que es promovido por el Ejecutivo, pero que plantea algunos cambios sustanciales a lo que decíamos, este código que está vigente, que es del año 2017? Sí, en realidad es una buena propuesta pensar que nuestro sistema procesal penal no sufre grandes cambios. En definitiva, tuvimos un código de instrucción criminal que duró 100 años, tuvimos un código de proceso penal de corte claramente inquisitivo que duró casi 37 años. En el 2017 dimos el gran salto del sistema inquisitivo al sistema acusatorio y en realidad en el 2027 se van a cumplir 10 años. Entonces, el primer apunte es que estamos en un tiempo prudencial para revisar cómo está funcionando este sistema que se presentaba y se presenta como un sistema de mucho más garantías, tanto para el imputado como para la víctima, y en principio de mejores tiempos, ¿no? Vino como un sistema que iba a solucionar grandes falencias del sistema inquisitivo. Para empezar, la tasa de personas privadas de libertad sin condena, lo cual efectivamente lo revirtió, las garantías del imputado, la prisión preventiva como medida cautelar y no como pena anticipada. Después, claro, hay que ir viendo si efectivamente eso ocurrió, ¿no? La aparición de la víctima como un sujeto del proceso con garantías que efectivamente
empezaba a ejercer sus derechos que históricamente fueron reconocidos en los sistemas internacionales mucho antes que en Uruguay. Entonces, el código venía con grandes propósitos y me parece muy bien que a la medida que pase el tiempo esto se revise y se analice en 3 grandes ejes. Creo que la reforma que presenta este grupo asesor técnico, que como tú decías, Martín, tiene una virtud, la virtud de que son muchas voces, ¿no? Está la voz de la academia, del Colegio de Abogados, de la Fiscalía, de la Defensoría, del Poder Judicial, o sea, de alguna manera permite una visión global de muchos actores con voz y voto, ¿no? Porque participan en el proceso para justamente evaluar el funcionamiento y hacer los ajustes necesarios. Vos hablas de las garantías para la víctima, hay uno de los aspectos que recién incluso repasábamos, que es el hecho de que los abogados y las víctimas puedan impugnar algunos fallos. ¿Qué características tendrían, por ejemplo, no? Bueno, en realidad, si lo hago genérico, la reforma que se propone tiene como 3 grandes ejes. La garantía del imputado, que implican varias cosas, ahora las podemos nombrar. Las garantías de las víctimas, que efectivamente hay cambios en ese sentido, y eventualmente evitar la altísima tasa de prisionerización que tenemos y empezar a buscar salidas alternativas a la prisión efectiva como única salida. Entonces, en esos 3 ejes, empezando por la víctima, no cabe duda que la diferencia de no tener estatuto de la víctima, como pasaba en el sistema inquisitivo del Código de 1980, al actual sistema, el salto es grande. Tampoco cabían dudas de que es insuficiente. Insuficiente en el sentido de que las garantías y los derechos de las víctimas no se podían ejercer plenamente cuando se interpretaba restrictivamente o cuando la norma era ambigua. Entonces, la reforma viene a mejorar eso, viene a, por ejemplo, dar claridad respecto de la oportunidad de ofrecer prueba, de diligenciar prueba, de controlar la prueba para la víctima, viene a mejorar aspectos relativos a la posición de la víctima dentro del proceso y su participación en varias etapas. No necesariamente queda tan claro, por ejemplo, el tema de la legitimación para impugnar. Siempre se entendió que tenía legitimación para impugnar aquellas resoluciones, aquellas decisiones judiciales que le afectaban directamente. La redacción hoy es media parecida. Eso la deja un poco afuera del abreviado, por ejemplo. La deja fuera de algunas decisiones en las que no podría impugnar, porque ya hay una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de cuáles son aquellas sentencias que le afectan directamente, y tampoco queda muy claro si su no participación en el proceso abreviado resulta mejorada en esta redacción. Pero no cabe en duda que en muchos otros aspectos la situación de la víctima en cuanto a su representación, una clave, la participación del proceso. Hoy queda claro en esta reforma que la víctima toma el proceso en el estado en que se encuentra y a partir de ahí ejerce sus derechos y facultades. No tiene una oportunidad preclusiva de ir a la audiencia de formalización, etc. Yo te decía que esto va a tener discusión ahora en el Senado y en diputados. Hoy incluso el senador Andrés Ojeda hace referencia a la figura del querellante como una de las posibles modificaciones, o por lo menos en el tratamiento. Brevemente, ¿qué opinas? Sí, lo que pasa es que, claro, el legislador decidió en el 2017 una posición específica para la víctima del proceso penal que no era la de parte, sino que era la de tercero coadyuvante simple y espontáneo. Entonces, un tercero coadyuvante significa algo que, a ver cómo se lo explicamos a la gente, es bastante trascendente, o sea, no tiene teoría del caso propia. Es decir, si la Fiscalía decide no avanzar en una persecución penal, no va a avanzar. La víctima tiene derecho a oponerse, a pedir la revisión del caso por un fiscal subrogante, pero si ese fiscal subrogante no avanza, la víctima ya no tiene potestades, porque queda claro en el anterior sistema y en el actual que la acción es pública y quien ejerce la acción penal, el titular es claramente la Fiscalía. Entonces, la pregunta siempre fue, en este tiempo, es si el sistema logró madurez para entender a la víctima, darle la participación necesaria, respetarle sus derechos e incluso dar un paso más. Este paso ya sería darle, yo no creo que en todos los delitos, pero habría que analizar en determinadas acciones, para determinadas acciones penales, la posibilidad de que sea parte. Y eso se conoce como querella de parte, nuestra Constitución lo permite, existen otros sistemas del mundo, España, Argentina, y la querella de parte podría de alguna manera para determinados delitos desagotar un poco esa insuficiencia que presenta la Fiscalía en sus tiempos y en sus capacidades. Esto porque también hay que decir una cosa que me parece importante, Martín, que es hay mejoras legislativas que per se mejoran. No cabe duda. Por ejemplo, en el tercer eje, evitar que todas las soluciones del sistema de justicia penal sean la prisión efectiva, me parece que es fundamental. O sea, la tasa de prisionerización la controlamos en parte con
algunas de las reformas que están ahí adentro, como la suspensión condicional del proceso, como la libertad a prueba, como la libertad anticipada, como la redención de pena, y no recortando esos derechos, sino que esos derechos realmente funcionen. En ese sentido, la reforma a mí me parece necesaria. ¿Y por qué? Porque además son soluciones que van a bajar la tasa de presionización sin gastar un solo peso. Hay otros que requieren de un refuerzo de, sobre todo, aquellos operadores que están en la cancha todos los días, Fiscalía, Defensoría Pública, etc. Entonces, bueno, la querella de parte también muchas veces es planteada como una solución para que la víctima no solo pueda ejercer sus derechos plenamente, sino que tenga su propia teoría del caso. Pueda apartarse de Fiscalía cuando Fiscalía no avanza, sea porque no considera que esté frente a un hecho perseguible penalmente, o sea por incapacidad logística, material y temporal. Entonces, me parece que es algo a analizar con cuidado. Yo siempre lo he planteado como por etapas. O sea, primero la víctima tenía que tener un estatuto. Segundo, ese estatuto tenía que ser mejorado, que creo que esta es la oportunidad. Y creo que en esa instancia estamos con un sistema de justicia penal maduro como para poder entender que la víctima puede tener una participación directa como querellante en determinadas figuras y para determinados casos donde parece necesario que tenga una teoría del caso propia. Yo decía, que la gente lo pueda entender. Si un fiscal en un homicidio cree que es un homicidio simple y la familia de la víctima cree que es un femicidio, lo que importa es lo que piensa el fiscal. Y la teoría del caso que va a primar es la de Fiscalía. Te doy cuenta porque nos ha pasado en el consultorio y no necesariamente la familia tiene la misma posición de lo que sucedió, ni la misma plataforma fáctica. ¿Sí? Los hechos son distintos, pero claro, la acción es pública y eso determina que sea la Fiscalía la titular de la acción. Ahora, a mí me parece cuidadoso para pensar y tal vez para probar en determinadas figuras y seguir avanzando en los derechos de las víctimas. Juan, muchas gracias por estos minutos. Esto va a ser a cuenta además porque decíamos, bueno, la semana pasada, el jueves, entró este proyecto al Parlamento y bueno, será parte de la discusión que los legisladores tendrán a partir de ahora. Gracias, Martín. Otro asunto. La referente regional de colaboraciones estratégicas de la ONG Médicos Sin Fronteras dijo que la emisión de testamentos solidarios, como se denomina a los documentos mediante los cuales las personas dejan su herencia o parte de ella a organizaciones sociales, es una práctica cada vez más frecuente en Uruguay. Legados solidarios es un área más dentro de todas las áreas que tenemos de recaudación de fondos en Médicos Sin Fronteras. Es una forma de colaborar relativamente nueva en la región, pero que ya se viene desarrollando en muchos otros países desde hace más de 10, 15, 20 años. Los ingresos por testamentos solidarios significan alrededor del 20% de las donaciones que Médicos Sin Fronteras recibe a nivel mundial. Además, según el reporte 2024 del Foro Internacional de Liderazgo en Recaudación de Fondos, los ingresos por legados en organizaciones de este tipo pasaron de 1.100 millones de dólares en 2020 a 1.600 millones en 2024. Venimos observando que Uruguay ha sido un gran receptor de testamentos en pospandemia y esta es una tendencia que se sostiene y que sigue creciendo. Particularmente para Médicos Sin Fronteras, en Uruguay hemos recibido de momento 14 testamentos. Lo primero que una persona puede hacer cuando está interesada en hacer un testamento es ingresar a la web, ver toda la información general que es muy orientativa y también, por supuesto, tomar contacto con nuestra organización. No obstante, nosotros no somos especialistas, no somos profesionales del derecho, con lo cual lo que siempre recomendamos es que acudan a un notario para poder acceder a la información precisa sobre cómo se lleva adelante este proceso. Una vez que la persona fallece y Médicos Sin Fronteras figura como heredera universal o heredera en partes de este legado, se inicia un juicio sucesorio y desde la organización vamos a hacer todo lo posible para cumplir la voluntad de esta persona y lograr transformar esos bienes en ayuda médica directa en crisis humanitarias. Otro tema. En Argentina se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, ya que el 2 de abril de 1982 las tropas argentinas llegaron a las islas tras la declaración de guerra contra Reino Unido hecha por el dictador Leopoldo Galtieri, lo que provocó al final de ese conflicto la muerte de 649 argentinos y generó también repercusiones aquí en Uruguay.
La dictadura argentina en los 80 ya estaba azotada por miles de denuncias a violaciones a los derechos humanos y el país sumergido en una crisis económica agobiante. En ese contexto, los militares decidieron dar un último golpe para mantener su jerarquía con la intención de recuperar las Islas Malvinas. El 2 de abril de 1982, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de facto, dio un histórico discurso en Plaza de Mayo arengando a las multitudes. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La mayoría de los argentinos que fueron a combatir eran jóvenes, menores de 25 años, y no tenían preparación para la guerra, armamento, tecnología y ni siquiera suficiente comida. No pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Participaron casi 24.000 soldados argentinos en la guerra. El saldo fue de 649 argentinos muertos, 255 británicos y 3 civiles. En Uruguay hubo 763 soldados que se anotaron como voluntarios, aunque muy pocos llegaron a ir a la isla. Uruguay tuvo un respaldo absoluto a Argentina respecto a la soberanía de las islas, desde que la ONU la consideró como un territorio no autónomo en 1965. También así lo sentía la ciudadanía en las calles. No debe preocuparnos que mueran otros hermanos nuestros. Yo siento no miedo, pero al estar tan cerca pienso que están tan armados con bombas nucleares y toda esa nueva tecnología que estamos tan cerca que si tiran una bomba nuclear en Argentina, la radiación llega acá en Uruguay. Y yo siento lástima por los muchachos que van a pelear y hay veces que es injusto que vayan ellos. Nosotros también como Nación Sudamericana y hermanos argentinos tenemos que ayudarlos políticamente. Además me causa mucha tristeza porque hay gente que lucha ahí en la guerra solo por las decisiones de la señora Thatcher y Galtieri. A 50 años del golpe de Estado y 44 años de los caídos en guerra, Argentina sigue reclamando por las Malvinas argentinas, referencia que aparece en el deporte, en canciones y otras formas de memoria, mientras los soldados que volvieron de las islas quedaron marcados de por vida. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y seguimos hablando de la Argentina porque además de esta conmemoración sentida por todo el pueblo argentino relacionado con la reivindicación de su derecho sobre las Islas Malvinas, también han ocurrido otras cosas que tienen que ver más con la crisis de guerra global que existe en este momento, porque el gobierno argentino decidió expulsar al encargado de negocios de la Embajada de Irán en ese país, el representante máximo, naturalmente, de Irán en Argentina, a raíz de una serie de declaraciones que surgieron por parte del gobierno iraní, luego de que el gobierno argentino decretara que la Guardia Revolucionaria de Irán era un grupo terrorista. Esto motivó una carta de Masoud Pezeshkian que fue replicada por la Embajada de Uruguay y otras embajadas de Irán en la región, que han motivado, por ejemplo, que la oposición esté especulando incluso con convocar al canciller uruguayo Mario Lubetkin para que explique por qué no se ha reaccionado todavía ante esto que se entiende es una injerencia directa de Irán en nuestro país, en este caso en relación a una situación que se plantea en la República Argentina. Esta decisión la tomó el gobierno de Milei en el entendido de que Irán está detrás de los 2 atentados de la década del 90 que sufrió ese país y recibió una respuesta inmediata por parte de Irán que entiende que esta situación es un error estratégico que ha cometido el gobierno argentino. La medida del gobierno argentino de expulsar al encargado de negocios de la Embajada de Irán en ese país, Mohsen Soltani Teherani, responde a un comunicado de Teherán que, según Buenos Aires, contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades y constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos del país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional, reza la proclama.
Esto se suma, según se indicó, a la negativa de Irán a cooperar con la justicia argentina en la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, ocurrida en 1994, y se acusa además a la República Islámica de un reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables. Cabe recordar que Argentina declaró este martes a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista, tomando como motivo los 2 atentados perpetrados en el país, presuntamente por Hezbollah en 1992 y 1994. Por su parte, Irán condenó en los términos más enérgicos la decisión del gobierno de Milei en un texto que califica la medida como un error estratégico y un insulto imperdonable al pueblo iraní, y la vincula con lo que describe como el alineamiento del gobierno de Javier Milei con la ofensiva militar de Washington y el régimen sionista de Israel, advirtiendo de que la designación podría tener consecuencias en las relaciones bilaterales y sentar un precedente peligroso en los vínculos entre Estados. Y hablando de la embajada de Irán en Uruguay y de la situación de la guerra que se vive en este momento en su país, hace unos días Infocapital dialogó precisamente con el embajador de Irán en nuestro país, Mojtaba Bani Assad, quien explicó cuál es, a su entender, naturalmente, la situación que se plantea hoy para la República Islámica y la incidencia que esto tiene a nivel global. Naturalmente nosotros nunca hemos sido ni seremos los iniciadores de una guerra, pero sabemos muy bien cómo defender al país ante la agresión extranjera de los forasteros. La situación de mi país es una situación estable y la población, conjunto con fuerzas militares y fuerzas armadas, están defendiendo al país. A partir de ahora, que ya pasan 28 días desde el inicio de la guerra, la solidaridad y unidad que existe en el pueblo de Irán no se encuentra en ningún otro país. La presencia del pueblo durante 28 noches en más de 1.400 ciudades y municipios, hombro con las Fuerzas Armadas, es una prueba de unidad y cohesión de los iraníes. Como decía, frente a una agresión externa, el iraní no solo no cede ni un palmo de su tierra, sino que no entrega ni el polvo de su suelo. Además, se refirió a la negociación con Estados Unidos. Pensaron que al martirizar al líder de la revolución islámica, el imam Jamenei, el país colapsaría en 48 horas. Su primer plan, que era la rendición incondicional y la desintegración de Irán, fracasó por completo. Su segundo plan, que consistía en crear fallas sociales y una brecha entre el pueblo y el gobierno, también fue disparatada por la presencia del pueblo en las calles. El tercer plan de ellos está hablando una solución a base de diálogo. Por supuesto que Irán no se va a ver engañado según el plan maligno del enemigo. Aclaramos que no existe ningún diálogo ni ningún alto al fuego. Hubo comunicaciones a través de países amigos como Pakistán, como Turquía o Egipto, y Irán ha respondido a esas peticiones, pero en ningún momento ha habido un diálogo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Segmento cultural. La cantante y compositora argentina Sandra Mianovich se presentará el viernes 24 de abril en el Auditorio Nacional del Sodre para celebrar los 40 años de su reconocido disco Soy lo que soy. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir soy? Verano del 84, enero, ponele, no sé exacto la fecha. Mi productor discográfico, Ricardo Kleiman, tenía un departamento en Río de Janeiro, a él le gustaba mucho ir a Río. Y fuimos a una discoteca gay, donde eran todos varones, absolutamente, pero él llevó a sus amigas, que éramos nosotras, él llevó a sus amigas a esta discoteca y a una drag queen, estaba parada en una tarima alta, yo no sabía ni lo que era una drag queen, haciendo la mímica de esta canción que Gloria Gaynor había elegido, había convertido con un arreglo disco en una canción para discoteca, para bailar. I am what I am. I don't want praise.
entendía perfectamente lo que estaba diciendo en la canción. Y flasheé. Dije, yo quiero cantar eso, pero lo quiero cantar en mi idioma, quiero que se entienda lo que voy a decir, porque es lo que quiero decir. Siempre había querido decir eso, pero no sabía cómo se decía, y no quería decirlo, lo quería cantar. Es mucho más fácil decir las cosas cantando que hablando. Recibí el llamado de Lali, me dio mucha emoción y mucha alegría, me sentí muy honrada con su invitación, muy respetada, muy querida. Hicieron una nueva versión con sus músicos, con sus arreglos. La compartimos, yo nunca había cantado en una cancha de fútbol con 60.000 personas. Yo había manifestado, había dicho que quería cantar con ella Soy lo que soy, porque me parece que le hace honor al Soy lo que soy. Y que la música además siempre va a ser respuesta para aquellos que pretendan que todos pensemos igual, o que todos sintamos igual, o que todos seamos iguales. La música, el arte y la cultura en general nos salvan y nos permiten ser mejores seres humanos. Infocapital también habló con Sandra Mianovich de la polarización política que se vive en Argentina. Me contaron que bajo el asfalto existe. Los argentinos cometemos muchos errores a lo largo del tiempo y es como que somos muy exitistas, por un lado, ¿no? Yo creo que eso es uno de nuestros defectos, ser exitistas. Y entonces nos cuesta mucho, por un lado tenemos una vanidad y un ego muy grandes que hacen que pensemos que somos los mejores del mundo, porque lo tenemos a Messi. Si no entendemos que tenemos que aprender de nuestros errores, que no podemos ser omnipotentes, es muy difícil que arreglemos las cosas. ¿Pensando en Milei? Pensando en todos los argentinos que creemos que de esa manera se puede arreglar. Hay formas que no me gustan. A mí sobre todo lo que no me gusta es la forma. Entonces, espero que podamos arreglar las cosas. Por eso, cuando vengo a Uruguay, siempre me siento muy cómoda y muy feliz y los pondero mucho. Recién mi mujer me decía, Sandra, dejate de hablar mal de la Argentina, por favor te lo pido. Siento que hay aprendizajes básicos que nos cuesta mucho tomar, ¿no? El tema de la humildad es un tema que nos cuesta mucho y no estamos precisamente en una época humilde. Y no conoce los ruidos. Nosotros hemos hecho este festejo en el Teatro Ópera en el año 24. Está filmado, está grabado y lo vamos a compartir en las plataformas digitales después del Sodre. Para que el Sodre sea sorpresa y porque esto es un gran regalo de cumpleaños. El 24 de abril es mi cumpleaños, así que ustedes me están haciendo un regalo a mí, que es permitirme hacer Soy lo que soy sinfónico en el Adela Reta del Sodre el día de mi cumpleaños. Los ruidos. Horacio Fontova. Sandra. Otro asunto, aunque en parte vinculado con los temas abordados antes. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, junto al Grupo de Trabajo sobre Religiones de Matriz Afrodescendiente, están abocados a un programa para la erradicación de la discriminación racial en las prácticas religiosas a través de investigaciones y talleres con perspectiva de derechos humanos. Acá hubo un par de denuncias que vinieron el 23 de hechos que acontecieron en Ciudad de la Costa en Ciudad del Plata y Maldonado, en donde se interrumpieron rituales por denuncias de vecinos y la policía fue, y en algunos casos de forma muy aparatosa, interrumpió el ritual. Y esto pasa, digamos, porque hay una demonización, te diría, de estos ritos. Hay gente que no los tolera y la policía actúa a veces de manera que no actuaría en otros casos. Entonces, con todo eso, digamos, viendo cuáles son las causas profundas de todo esto, se hizo este informe en el cual participó la sociedad civil afro y otras organizaciones de otras religiones que ayudaron en este tema.
y también algunos académicos que dieron su opinión. Básicamente lo que importa acá en esto es que, digamos, que el Estado asuma que estas cosas no deben suceder. En el caso nuestro, como institución, nosotros estamos impartiendo cursos desde el año 23 en la policía, para que los oficiales de policía que vayan a egresar tengan conocimiento y sobre todo tengan sensibilidad sobre la problemática. Y el año pasado empezamos también con cursos en fiscalía, para fiscales, para jueces, para adjuntos. Puerta de salida. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo antes de la despedida para saber qué está proyectando Inumet, pensando ya prácticamente en el cierre de esta semana de turismo, porque vamos a ir hasta el sábado. Pero empecemos primero por lo previsto para mañana, día viernes, como siempre hacemos para Montevideo y área metropolitana. A propósito, dice el pronóstico elaborado por Inumet que en esta jornada de viernes, por la mañana el cielo estará nuboso, con probables precipitaciones y tormentas, y que habrá neblinas, y por la tarde y la noche nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas. Temperaturas extremas proyectadas, las que leen una mínima de 18 grados y una máxima de 26. Para pasado mañana, sábado 4 de abril, por la mañana cielo nuboso y cubierto, dice el pronóstico. Otra vez, se esperan precipitaciones y tormentas aisladas, y además se espera que la jornada, por lo menos en su primer tramo, esté ventosa. Por la tarde y la noche, simplemente nuboso, dice el pronóstico del sábado, que tiene como temperaturas máximas proyectadas una justamente máxima de 21 grados y la otra extrema es de 16, la mínima. Así llegamos al final de nuestra edición. Ya viene el lado B, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. Mañana, 5 minutos antes de las 19 horas, estaremos en contacto otra vez. Gracias por estar. Hasta entonces.